Bueno, queridos alumnos, vamos a empezar la unidad 1, la clase de primera, introducción a la psicología. En este caso hablaremos un poco de la historia de la psicología, desde su desarrollo precientífico hacia su periodo científico. Bien, debemos tomar en cuenta que la psicología no siempre fue considerada una ciencia. De hecho, tuvo sus momentos, sus orígenes, sus inicios, y estos estuvo ligados a la metafísica, es decir, a la primera parte de la filosofía. Posteriormente, la fisiología aporta a su desarrollo en cuanto al estudio real de los organismos vivos, ¿no? Entonces ahí se inicia los albores, los inicios, los principios del método científico. Más adelante veremos de cómo evoluciona también el concepto de objeto de estudio de psicología, pasando de conciencia, mente, inconsciente, conducta, etc. ¿no? Decíamos, hay unos antecedentes filosóficos que son importantes conocerlos. ¿Por qué? Porque son la concepción inicial del ser humano para los antiguos pensadores. Rescatamos los pensamientos de Sócrates, Platón, Aristóteles, Descartes. Hay muchos más por obvias razones. No se pueden tocar todos en realidad. Y el nacimiento de la psicología con las teorías clásicas. Bien, solamente como algunos apuntes, ¿no? Tenemos en la literatura una vasta información acerca del mito. Homero desarrolla una concepción acerca del alma y la coloca pues en un aspecto bastante espiritual, trasciende al ser humano, aunque el ser humano en vida era mucho más importante que en su muerte con el alma, ¿no? Las sectas órficas, hablaremos de eso en otro ratito, y las sectas pitagóricas, ¿no? Pitágoras, aquel que dijo que el arjé es el número, creía en la reencarnación del alma, no solamente él, hay muchos que creían en la metempsicosis, en la purificación del alma, en el desarrollo de esta a través de la muerte incluso. En el caso de el orfismo, es interesante ver esto, ¿no? Movimiento religioso, Dionisio es un concepto ahí, un personaje importante más que un concepto, ¿no? O sea, acá, por ejemplo, ¿cuál es el credo de los órficos, ¿no? Del orfismo? Hay una purificación a largo plazo, ¿no? Entonces el alma tiene que transmigrar, tiene que reencarnarse. Eh, no hay que derramar sangre humana ni animal porque podría ser que tú reencarnes en un animal y eso podría generar pues un pecado mayor que no te permitiría ascender a una fase espiritual superior. Hay una especie de guía de salvación, ¿no? Entonces los que llegan a más allá deben tener una contraseña que los identifique y ante los dioses de ultratumba presentarse con dicha contraseña, hacer un saludo amistoso y de esa manera permitirse pues el ingreso, ¿no? Hay una especie de instrucciones, la catábasis hay que hacerla en forma correcta, entrar al Hades, no beber en la fuente del olvido, pero sí en la memoria, proclamar la idea de un ser inmortal. Es más que interesante, la mitología es preciosa, pero es eso, mitología, no se acerca al concepto de ciencia, no nos permite conocer de un modo empírico, directo, real, científico algo, ¿no? Pero es importante, repito, conocerlo porque nos permite entender la búsqueda del ser humano por un concepto de lo que es él como persona, su preocupación por el mundo terrenal o por el mundo espiritual, y que de alguna manera va guiando la conducta del ser humano. Si alguien cree en el más allá, en la parte espiritual, y teme los castigos que pueda recibir, su comportamiento, su conducta va a estar guiada por ciertos patrones, ciertos principios que están más
vinculados a la idea del castigo o de recompensa o premio, pero de alguna manera u otra permite pues la convivencia, ¿no?, en sociedad. Sócrates es un personaje célebre, misterioso, no dejó nada escrito. Se conoce de él sobre todo por su discípulo Platón. Él esta vez la persona que nos acerca al concepto de introspección, nos permite entender que el culto por conocernos interiormente es importante, ¿no? En el alma habita el bien y el mal. Tienes que conocerte a ti mismo. Entonces, esta forma de conocerse a sí mismo es un llamado a la reflexión acerca de su propio pasado, hacia el autocontrol, hacia la propia motivación, lo que ahora se llama pues inteligencia emocional, ¿no? Él lo conocía. Era un tipo que exasperaba mucho a los sofistas contra los que tuvo que enfrentarse. Tenía el manejo de no perder sus emociones, su autocontrol era bárbaro, ¿no? Lo insultaban, lo criticaban por feo, le decían todo tipo de cuestionamientos y él se defendía irónicamente, ¿no? Su ironía la convirtió en método. La ironía y la mayéutica, ese arte de hacer preguntas para debilitar el argumento de otra persona y para construir la nueva definición, son célebres en él. La psicología le debe mucho a Sócrates, ese diálogo, esa forma de interpretar, esa forma de desarrollar una suerte de relación, de comunicación con otra persona, es, es un arte, es un arte. No pretendo hacer pues acá un desarrollo filosófico, solamente tomar unos esbozos, ¿no? Hablar de Platón sería pues tomarnos bastante tiempo. Platón creía en un dualismo, alma y cuerpo. Eh, eh, Hay tres tipos de alma, de las cuales una de ellas se reencarna, el alma racional, que tiene origen divino. Al morir el cuerpo, el alma, la que trasciende, la que se eleva, la que busca el topos uranos, el mundo de las almas, es justamente el alma racional. Ahí donde uno despierta la conciencia y recuerda todo lo que estando en cuerpo, encerrado en un cuerpo físico, no recordaba. Platón era célebre por lo que ahora llamamos déjà vu, ¿no? Él hablaba de esas reminiscencias, recuerdos de vidas anteriores. Entonces no hay en Platón un inicio vacío, ¿no? Siempre tenemos un antecedente, una historia. Tenemos un pasado. Tendríamos que recordar ese pasado para poder entender un poco el presente, ¿no? Aristóteles cuestiona a Platón, es su discípulo, soy amigo de Platón, pero más amigo de la verdad. Aristóteles nos acerca un poco más a un mundo más realista. Habla de alma, sí, pero son funciones del alma, ¿no? Un alma vegetativa, sensitiva o racional. El alma, como pueden ver acá en el cuadro, el alma vegetativa está presente solo pues, en las funciones de nutrición, crecimiento, reproducción. La tienen pues todos los seres vivos. La más sensitiva ya no la poseen. Obviamente los vegetales, ya es apetito, movimiento, la tienen los animales y el hombre. Pero el alma racional, la que nos da conocimiento, entendimiento, voluntad, nos permite procesar, como diremos ahora, la información, abstraer, filosofar, reflexionar acerca de lo que es la vida, acerca de lo que para Aristóteles era importantísimo, el eudemonismo, la felicidad. Cómo racionalmente podemos alcanzar la felicidad. Ya durante la etapa moderna, el representante de la filosofía moderna, del pensamiento moderno, Descartes, matemático, él orientó el pensamiento filosófico justamente partiendo de las bases de la matemática en la concepción filosófica que él desarrolló, el racionalismo junto a Leibniz, otro matemático, ¿no? Y Spinoza, pues, un teólogo. Acá podemos encontrar que la psicología ya cambia su concepto de alma y se va hacia el concepto de mente, ¿no?
Acá, por ejemplo, en Descartes, todavía se mantiene la idea de las ideas innatas. Sin embargo, es interesante ver cómo Descartes plantea la duda cartesiana, el método cartesiano que ha sido muy utilizado por la ciencia y de hecho por la psicología en el proceso de su desarrollo hacia el desprendimiento de la parte filosófica metafísica. Interesante ver que la forma física se estudia por la fisiología y un método cuantitativo. Quiere decir que va a comenzar a numerar, a cuantificar, a darle pues unos elementos más exactos, más precisos, sobre todo en el campo de las sensaciones y percepciones, que es donde mejor se puede calcular, ¿no? Los procesos internos son muy difíciles de cuantificar. Es mucho más sencillo algo que puede ser observable, como una conducta, por ejemplo. El alma no mueve al cuerpo, como se decía antiguamente, el cuerpo está movido por músculos, nervios que desembocan en el cerebro. Una parte interesante es este concepto del alma, reside en la glándula pineal, lo que antiguamente llamaban pues el tercer ojo, ¿no? La parte del centro que es la parte interna. O sea, el pensamiento, la mente está ubicada en el cerebro. Acá tenemos que hacer un salto ya, ¿no? A lo que es en sí el tema de hoy, que es el periodo científico de la psicología. Un poco encontrado, un poco conflictivo entre Estados Unidos y Alemania. Muchos asumen que el inicio de la psicología como ciencia fue en Alemania con el primer laboratorio de psicología en 1879. Sin embargo, ya antes un laboratorio de psicología se había desarrollado en Estados Unidos. Sin embargo, pues en Alemania se celebraba, se desarrollaba una especie de feria científica donde la psicología fue invitada. Y ahí participó Wilhelm Wundt, ¿no? La escuela del estructuralismo, Wundt y Fichtner, un colega norteamericano, ¿no? Entonces, lo que vamos a observar acá es dos cosas. Por un lado está el comportamiento, que es lo objetivo, y lo subjetivo, que es lo que sentimos, lo que estamos percibiendo internamente. Ahora, el concepto fundamental para Wundt fue estudiar la conciencia. Y estudiar la conciencia es hacer un ingreso al mundo interior de la persona. ¿Cómo podemos estudiar científicamente la conciencia? Porque estamos hablando pues de que la psicología se inicia como tal. Entonces hay que cuantificar, hay que hacer que el sujeto evoque ciertos contenidos de conciencia. Entonces la mente está formada por elementos. Esos contenidos de conciencia pueden ser evocados a través de ciertas palabras que él desea. O sea, si yo digo trigo, voy a recordar lo que es el trigo. Digo mesa, voy a recordar lo que es una mesa. Pero si digo bli, bla, blu, no evoco nada. La evocación en todo caso es más espontánea, más natural. Lo que evocaba, según Wundt, en estas pruebas eran pues, tres contenidos, ¿no? Sensaciones, imágenes y sentimientos, que era al final a lo que se reducía la conciencia, motivo por el cual fue cuestionado, criticado, ¿no? Ese concepto de reduccionismo psicológico vamos a encontrarlo en los ataques que se le hacen a la teoría wundiana, ¿no? Estructuralista. En Estados Unidos el funcionalismo que critica Wundt, ¿ya? Lo hace partiendo de un concepto un poco más empírico. Estados Unidos desarrolla una orientación medio empirista, ¿no? Y no es raro, porque el empirismo nace en Inglaterra, pero se desarrolla también en Estados Unidos, y los representantes del funcionalismo, que son William James y John Dewey, son pragmatistas, que es una orientación también de tipo empírica. Entonces, acá lo que hay que buscar es el comportamiento. El comportamiento es el punto central. Entonces, si bien es cierto, el objeto de estudio es la mente, pero no la mente en contenido, sino la mente y su comportamiento en adaptación. Es decir, el comportamiento permite la adaptación. Adaptarse a un mundo donde hay ciertas exigencias, ¿no? Entonces, acá hay un desarrollo casi darwiniano, ¿no? De cómo el organismo, a través de su comportamiento, se adapta y logra la supervivencia, y en este caso también no solo la supervivencia. El ser humano desarrolla
una infinidad de conductas, por ejemplo, sociales, en las que se interactúa, se relaciona, mantiene sentimientos, emociones, pensamientos. Entonces, el funcionalismo va a buscar esto, ¿no? La cuantificación va a ser mayor. Hay un aporte importante a la psicometría, se hace uso de los test de inteligencia y también se estudian los comportamientos y las predicciones de estas conductas en animales. Y también hay un aporte importante a la psicología de la educación. Veremos pues que se pueden programar ciertas conductas en clase a través de que de ciertas órdenes o ciertos de repente directrices que el docente puede desarrollar, ¿no? A través de un plan de trabajo para actuar sobre el comportamiento del niño en este caso, ¿no? La Gestal es una escuela muy importante, Gestalt, ¿no? Es una palabra alemana en realidad, que habla de configuración, forma, organización. Surge a principios del siglo XX esta corriente, esta escuela, y más adelante, pues hay quien querrá asumir pues, un enfoque gestáltico, ¿no? En este caso, un enfoque es una orientación que uno desarrolla sobre la base de la teoría gestáltica. Esta teoría basa sus principios sobre todo en los estudios que hicieron sobre la percepción. La percepción es tal vez la primera organización que tenemos de la realidad que ha sido captada inicialmente por los sentidos. Pero los sentidos nos dan solamente unidades aisladas, no configuradas de nuestro entorno. Eh, capto sonidos, eh, capto colores, pero estos se integran y adquieren un sentido, un significado para la persona. Ese significado que adquiere es lo que la Gestalt va a estudiar o desarrollar. Entonces, hay un esfuerzo incluso de la conciencia humana por darle un sentido a las cosas. Por ejemplo, en la pregnancia o el isomorfismo. Aún en las manchas en las paredes, en el suelo, en el piso, en el techo, en las nubes, que ahora se ven nubes en Lima, uno alcanza a ver ciertas formas más o menos familiares. Obviamente, estas formas familiares están como una base de datos sobre la cual organizamos nuestras experiencias actuales. Hay muchas leyes que ellos desarrollan, fibra fondo, proximidad, completamiento, etc. Hay que agregar que ellos siguen estudiando la conciencia, pero un concepto fundamental, repito, es la percepción. El psicoanálisis, que ha sido tan aplaudido y también tan criticado y cuestionado por muchas personas, tiene todavía hoy en día pues algunos defensores, ¿no? Ya dentro del campo del neopsicoanálisis. Sigmund Freud fue tal vez el primer psicoterapeuta porque él inicia sus estudios son en histeria y neurosis, sobre todo femeninas. Aunque los hizo a distancia, desarrolló toda una mitología del inconsciente, que era el concepto fundamental para Freud. El inconsciente va acompañado del consciente y del preconsciente, pero lo fundamental es todos aquellos recuerdos que se van alojando en ese inconsciente que al final de cuentas va a mover la conducta del ser humano. Además hay que agregar que en ese inconsciente ya existen ciertos contenidos innatos, ¿no? Eros, Thanatos son dos fuerzas antagónicas que representan la vida y la muerte. Freud tuvo mucho interés por estudiar sobre todo el concepto de vida, que lo expresó en un motor lívido. El placer o una pulsión de búsqueda de placer, de realización, aunque el término realización mejor lo vamos a separar para el humanismo, ¿no? Que está más ligado a él. Entonces, el consciente se ve amenazado por el inconsciente. Van a aparecer ciertas manifestaciones o expresiones del inconsciente, por ejemplo, en sus lingüis, los actos fallidos, los sueños que no son conscientes, pero son expresiones del inconsciente que al momento de despertar y recordarlos se hacen conscientes. Freud interpretaba los sueños o intentaba interpretarlos. Desarrolla una serie de métodos para estudiar el inconsciente, sobre todo el método más conocido fue el de asociación libre, donde él intenta desarrollar una terapia del diván, un mueble donde el paciente permanece reposando y declarando todo lo que su memoria pueda recordar.
el terapeuta debe encargarse de tomar nota de todo lo que recuerda y debe provocar también ciertos recuerdos, sobre todo con ciertas palabras que a veces entran en conflicto en sus recuerdos. Si habla de mamá y no recuerda mucho de su madre, pero dice que su pasado fue muy catastrófico, entonces de alguna manera u otra su madre está involucrada. No lo hace consciente, ¿por qué? Porque protege un poco, ¿no? la imagen de mamá. Él habla pues de etapas psicosexuales, oral, anal, fálica, latente, genital. Habla de los complejos de Edipo, de Electra, de castración. Nos habla de la hipnosis que no la desarrolló él, ¿no? La tomó de sus colegas que eran psiquiatras. Pero Freud es un tema aparte, ¿no? Freud ha hecho por la psicología mucho a favor y en contra, pero ha permitido otros movimientos, sobre todo los que han criticado o cuestionado a Freud porque se han interesado en cuestionar sus teorías, han tenido que fabricar otras, ¿no? Que al final de cuentas también son eso, son teorías que intentan acercarse a la comprensión del ser humano. El conductismo de John Watson es el principal crítico y cuestionador de la teoría freudiana. Rechaza la introspección, rechaza el psicoanálisis, rechaza todo aquello que no pueda ser observable. Es un poco la herencia norteamericana del funcionalismo. La conducta, en este caso, es el tema central. Él admira a Pavlov, Iván Pavlov, que no era pues psicólogo, era un reflexólogo, era un fisiólogo en realidad ruso, hacía experimentos con animales, en este caso con perros sobre todo, acerca de la conducta digestiva. Y posteriormente se orientó hacia, hacia descubrir cuáles son los mecanismos que permiten una conducta aprendida, en su clásica teoría de los reflejos condicionados, ¿no? Pavlovianos. Entonces, lo que hace Watson es observar los trabajos de Pavlov y desarrollar un concepto bien sencillo, bien un esquema, una fórmula bien directa, estímulo-respuesta, ER. El E es el estímulo del medio ambiente, lo que podemos controlar, lo que podemos manejar, la R la respuesta a la conducta, la que vamos a observar y vamos a también a predecir y mucho mejor a controlar, ¿no? No hay nada innato, el hombre es la suma de los condicionamientos que va desarrollando con los años, así que también podemos ver acá los albores, los inicios de repente de lo que en el tiempo se llamaría la técnica de control de comportamiento, ¿no? Cómo se modifica el comportamiento, que es lo que harían más adelante sus discípulos, entre ellos el principal Skinner. Casualmente Skinner desarrolla el neoconductismo, ¿no? En este caso, lo que hace es plantear un condicionamiento operante, así como un condicionamiento clásico en Pavlov. Acá hay un condicionamiento operante en Skinner. ¿Operante por qué? Porque la conducta opera sobre su medio. Pueden ver ahí, por ejemplo, una palomita frente a un espejo en realidad, ¿no? La paloma se ve frente al espejo y lo que la paloma tiene que hacer, o un botón en este caso. Hay diferentes cajas de Skinner, hay con ratones, con palomas, hay espejos, hay fotitos. En este caso hay botones, a la paloma se le va a poner un botón y lo que tiene que hacer la paloma es qué cosa, es darle un picotón a ese botoncito, ¿no? Ese interruptor. Entonces, al darle el picotón, lo que va a generar es una, una consecuencia, una contingencia. O sea, al decir operante, está operando o actuando sobre su medio para provocarse algo que refuerce ese comportamiento y lo siga repitiendo. El refuerzo va a ser comida en este caso, ¿no? Una paloma hambrienta tiene que estar muy motivada para hacer lo que sea para recibir comida. Entonces va a darle el picotón y lo que va a recibir es, en este caso, alimento. Lo interesante es que acá lo que Skinner desarrolla son técnicas aplicadas en animales que más adelante van a ser utilizadas en seres humanos. Un ejemplo lo puedes encontrar en las máquinas tragamonedas. Vemos todavía pues, los casinos circulan por todo lado en Lima, donde va gente con la esperanza de obtener un refuerzo. ¿No? Ya no es comida, sino dinero. Pero da dinero por dinero. Y aunque pierda, sigue yendo, porque de cuando en cuando se le va reforzando. Es peligrosísimo. Cuando uno recibe un refuerzo en medio de un castigo, como que va
desarrollando una contradictiva, esa presunción de que va a llegar refuerzo en algún momento, de que voy a tener mi premio final ahora. Es poderosísima la idea de que uno va a tener una recompensa en algún momento determinado, ¿no? Y esto ha creado, pues, no solamente la máquina de tragamonedas, los celulares trabajan bajo ese principio. Cuando te dicen ponme un like es un refuerzo para que la persona siga publicando, siga colgando. Y los links, ¿no? O en todo caso, la gente hace hasta mucho dinero eh, colgando sus fotos, sus videos. Bueno, fuera que fueran solamente cosas científicas, pues bueno, cada quien elige lo que puede ver, ¿no? La tercera fuerza psicológica, la primera sería pues el psicoanálisis, la segunda el conductismo, la tercera es el humanismo, que es una postura un poco más ecléctica, toma un poco del psicoanálisis, toma un poco de la Gestalt, toma un poco de la filosofía existencial. Lo interesante acá es que esta orientación, esta corriente, califica a un hombre distinto al animal, ¿no? O sea, hay una naturaleza común en el ser humano, única, irrepetible, que es la parte filosófica. Por eso decíamos en un principio que no es malo aprender filosofía, al contrario, nos guía, nos orienta, nos da unas pautas, ¿no? No podemos hablar del ser humano en general, ¿no? Tenemos que hablar del individuo, de la persona, hablar mucho de lo que diría, por ejemplo, su colega, ¿no? Rogers, la terapia centrada en el cliente, en la persona. Muchas veces, cuando alguien se entera que uno es psicólogo, le pregunta qué puede hacer por un caso de depresión, como si los casos de depresión todos se curaran por igual, se entendieran como si todos fueran de la misma naturaleza. No. Maslow nos va a plantear, por ejemplo, en su teoría de la motivación, una pirámide hermosa, que no es universal tampoco, ¿no? Uno puede cambiar el orden de los peldaños de esa pirámide. Lo que es común es de que uno quiera satisfacer necesidades fisiológicas, después de seguridad, protección, amor, pertenencia, logro y autorrealización. Pero eh, en cada uno de esos niveles de ascenso hacia su propia realización, uno va conociéndose y va descubriendo un poco de sí. Por ejemplo, esta pandemia mundial ha despertado la conciencia colectiva de las personas. Reclamamos, muchos de mi generación, el hecho de que cada uno se estaba aislando a través de sus celulares, de sus aparatos, ¿no? A través de su mundo tecnológico, y estaba perdiendo el vínculo, el contacto con sus seres más queridos. Es más, hoy hay un pretexto para tener a papá, a mamá cerca, ¿no? Hay una cuarentena con un toque de queda que nos obliga pues a permanecer juntos, mucho más de veces pues en esas casas pequeñas donde los espacios son reducidos y uno tiene que interactuar, haciendo uso de la tolerancia, haciendo uso de una serie de habilidades que probablemente ni siquiera sabe que tiene o que probablemente no la tenga y tenga que desarrollarla. Han habido muchas denuncias de conflictos en hogares, eh, y esto a consecuencia pues de que la convivencia es extraña, es rara. Estás mucho tiempo conviviendo con alguien a quien antes veías solamente pues unas horas al día o unas horas a la semana. El sentido de la existencia es un aporte grandioso de esta corriente, ¿no? A Jean Piaget le debemos un montón los psicólogos, muchísimo, sobre todo en lo que es la psicología cognitiva, la psicología de la inteligencia, la psicología de la moral, sobre todo en el niño. 40 años dedicados a estudiar a los niños es un trabajo titánico el que plantea Piaget, que fue ¿no? Psicólogo, biólogo, filósofo, un científico, un epistemólogo genético, o sea, un estudioso científico de la evolución, del desarrollo longitudinal transversal del niño y de los niños en realidad. Son célebres sus estadios, donde coloca pues unos periodos de edad y ciertas características casi universales por las cuales tiene que pasar todo niño. Su periodo sensoromotriz, preoperacional, concreto, formal. Todo esto lo estoy haciendo de forma genérica porque se va a tocar de forma muy desarrollada, mejor dicho, ¿no? En las clases siguientes, pero este es el tema de hoy es básicamente historia de la psicología en términos globales, ¿no?
cómo, cómo la psicología de Piaget, por lo de la inteligencia, mantiene un concepto de adaptación, pero no es la adaptación que maneja pues, el funcionalismo, es una adaptación intelectual, por proceso de asimilación y acomodación. Nuestras estructuras mentales van permanentemente formándose sobre la base de la experiencia. Y no solamente van formándose, sino que se van reformando a consecuencia de las siguientes experiencias. Eh, la acomodación, que es lo que hace que un ser humano sea más inteligente. Algunos asimilan mucha información, pero no la acomodan. Tienen una mente un poco rígida. Bueno, y la psicología cognitiva más actual tiene que ver con la teoría del procesamiento de la información. Es decir, si estudiamos la mente humana, la conciencia y los procesos psíquicos, sensación, percepción, memoria, aprendizaje, pensamiento, inteligencia, veremos de qué manera las máquinas están tratando de imitar el pensamiento humano. Por ejemplo, cuando ves un esquema moderno es EOR, estímulo, organismo, respuesta. En las computadoras el estímulo vendría a ser el input, o sea, el ingreso de información. El CPU vendría a ser la unidad central de procesamiento de información. Tendrías una memoria RAM, una memoria ROM. La ROM es tu disco duro, o sea, tu memoria a largo plazo, y tu memoria RAM es esa memoria operativa de trabajo con la cual tú desarrollas actividades cotidianas, ¿no? Como conversar, leer, tener una comprensión de lectura, escuchar este mismo y ver este video. Y luego la respuesta, que vendría a ser ya la conducta final, ¿no? Tras el procesamiento previo en la mente humana. Esto es una introducción a lo que va a ser el curso de psicología. En realidad vamos a tocar muchos de estos conceptos de forma más desarrollada en las clases futuras. Espero que esta primera introducción a la psicología sea del agrado de cada uno de ustedes. Ya nos veremos después de todo este proceso en clases. Un consejo final es de que traten de desarrollar, como dije hace un momento, habilidades sociales con sus padres, con sus familiares. No se encierren en sus cuartos, aprovechen esta oportunidad para establecer buenas relaciones. Y también de pasada, ¿no? Cuando tengan que estar a la computadora, manejen mejor esta tecnología que es parte de su generación. Muy buenas tardes.